Buenos días, profesores. Espero que el inicio de esta semana haya sido pues satisfactoria para todos. Tristemente, pues las dificultades de salud no me permiten acompañarlos, pero quería sacar un momentico al menos para que compartirles a ustedes algo de lo que hemos venido trabajando en todas las semanas institucionales. Y esta vez, como no sé si ya se lo habrían presentado, quería hablar del estrés que se nos genera muchas veces por nuestra labor. Muchas veces no, diríamos que siempre se genera el estrés pues en nuestra labor. De hecho es una de las profesiones que más presenta estrés laboral y lo que se conoce como el burnout. Y es como cuando, en otras palabras, ya lo he dicho en otros escenarios, estamos tostados, nos tostamos de tanto trabajo, nos tostamos de un montón de circunstancias y específicamente por el problema que vamos a hablar el día de hoy y es la disciplina en el salón, que es una problemática que todos los docentes alguna vez la han tenido que manejar, que sortear, pero que muchas veces se sale de las manos del docente, quien es el adulto del espacio, de esa relación académica, de ese espacio pedagógico donde los chicos están creciendo. El adulto pues es usted y no los chicos. Y se generan unas luchas de poder. Eso es otro de los temas, las luchas de poder. Entonces, pues primero que todo es bueno definir qué son esas luchas de poder para que podamos entender cómo prevenir caer en esas luchas de poder. Porque pues ya lo acabo de decir unas puntaditas ahí, nosotros somos los adultos de la circunstancia y el hecho de que un evento de esos suceda en el salón y se desborde como ha sucedido en prácticamente todas las instituciones del planeta en algún momento, pues depende enteramente de usted como docente y no del chico, porque es usted quien es el adulto y tiene, digamos, la suficiente o debería de tener la suficiente inteligencia emocional para poder manejar las circunstancias. Entonces, ese es puntualmente los dos temas que vamos a trabajar hoy. Primero, el estrés y el malestar docente y segundo, las luchas de poder en el aula. A todos nos ha tocado recibir un grupo de alumnos nuevos, por decirlo de alguna manera. Es decir, un grupo de alumnos a los que usted nunca les ha dado clase y va a suceder que ellos siempre los van a medir. Es algo que ya está típicamente decimos los docentes, le van a medir el aceite. Y casi siempre les miden el aceite poniéndolos al límite de su paciencia. ¿A través de qué? Como dice Alberto, ¿a través de qué? Y se queda así, a ver para que uno le conteste. A través de algunas conductas disruptivas, siendo altaneros, groseros o simplemente pues con una actitud displicente para que usted no progrese en la clase o simplemente pues usted lo vea aburrido, desmotivado. Esos son elementos con los cuales el alumno empieza a medirle a usted el aceite a ver usted cómo va a responder a eso. Es decir, un ejemplo, cuando yo como estudiante entro a un salón y de pronto la materia no me llama mucho la atención, pues yo voy a tener una actitud algo aburrida, displicente, no quiero poner mucha atención, me pongo a dibujar en el cuaderno y, y tal vez inconscientemente uno lo hace, pero uno sí espera que el docente tenga una respuesta frente a eso que estoy haciendo yo. Si en esas primeras clases el docente no va a reaccionar frente a eso y yo voy a poder hacer lo que me dé la gana en esas primeras clases, pues va a suceder que el resto del año voy a continuar haciendo esas mismas cosas. Eh, Eso no es un problema, digamos, que suceda porque los estudiantes quieran probar al profe. Es una forma en cómo el adolescente está definiendo su relación con el adulto. Y cuando hablo del adulto es de todos los adultos, es decir, usted es un adulto con el cual él se está relacionando y entonces él empieza pues como a tantear cómo es que me voy a relacionar yo con esta persona. El problema es que los adultos o los profesores en este caso no tenemos las herramientas necesarias para, digamos, no morder el anzuelo, digámoslo así, digamos, no evitar engancharnos en esas situaciones, es como más, digamos, se menciona el asunto, engancharnos en la situación. O
cuando hay algún alumno que me irrita o que me molesta, pues yo fácilmente pues me engancho ahí y caemos fácilmente en actitudes agresivas hacia los chicos y no resolvemos realmente la situación. Entonces ahí es cuando se deriva pues una lucha de poder. Voy a dar una lectura a una frasecita que dice así: el estrés del profesor puede ser definido como la experiencia de emociones negativas y desagradables, tales como el enfado, la frustración, la ansiedad, la depresión y el nerviosismo, que resultan de algún aspecto de su trabajo como docente. Bueno, entonces vemos que en la escuela se concentran muchas angustias. La escuela se presenta como un lugar donde llegan los problemas de los chicos, los problemas de los docentes y también hay que decirlo, los problemas de los directivos y de todo el otro personal que está alrededor. Es decir, se concentran la posible agresividad que todos traemos de nuestros hogares y de nuestras propias neurosis. Si ustedes recuerdan la última charla que tuvimos, pues estuvimos hablando de eso, de las neurosis, que no necesariamente cuando se refiere a una persona neurótica, pues que estamos diciendo que es un loco. De alguna manera, todos tenemos neurosis, todos tenemos nuestras rayas y no las sabemos manejar cuando llegamos a trabajar con los chicos. Y ese pues es uno de los grandes problemas con los que nos enfrentamos, porque entonces llegamos a un espacio en el cual se reúnen los chicos con un montón de problemas, con unos profes que también tienen otro montón de problemas. Y hay un choque de trenes. Y entonces ahí se empiezan a desarrollar esas luchas de poder. Bueno, entonces por aquí podemos empezar a resaltar algunos elementos y el primero de ellos sería que el estrés al que llegan algunos docentes, el agotamiento al que llegan unos docentes depende enteramente de las capacidades que tiene ese docente, ese maestro para disciplinar al grupo de estudiantes y a tener pues un orden en su trabajo que le permita cierta tranquilidad. Eso pues obviamente se logra a través de de una serie de elementos, pero la primera de ellas es lo que estamos hablando pues en estas charlas, que es la disciplina, que es la disciplina inteligente. Algunos estudios han demostrado que la docencia es una de las profesiones que más problemas depresivos y estados de ansiedad neuróticos y trastornos psicóticos presentan frente a muchas otras profesiones. Es así como en un estudio reciente en Colombia aparece que el 35% de los docentes que estuvieron en estos estudios presentan estados depresivos. Otro 35% del mismo grupo presentan estados ansiosos neuróticos y un 15% trastornos psicóticos. O sea que estamos diciendo que 35, 70, 85% de los maestros de este estudio pues tenían algún tipo de estado con un nivel de estrés elevado, medio o bajo. Lo que quiere decir que siempre vamos a estar sometidos como docentes, o que casi todos los que están sentados pues en este momento pertenecen a algunas de estas tres categorías. Ya ustedes se podrían estar preguntando quién de ustedes son psicóticos. Ese 15% de los que están sentados ahí, o sea, de unos 8 o 10 maestros de los que están sentados ahí, pues pueden tener unos trastornos psicóticos que claramente las incapacidades que manejamos constantemente nos indican que es así, que no necesariamente es que estén yendo a las AMEIN y los estén internando, aunque a algunos les ha sucedido. Hay un porcentaje pues alto, o sea, son 10 profes, son 8 o 10 profes que pueden tener trastornos psicóticos o que no se han dejado tratar o que creen que están muy bien y que no han hecho lo necesario para mejorarlo. Esos son los que están en un grupo poblacional alto y que pueden caer fácilmente en una lucha de poderes y que normalmente son docentes que son muy agresivos con los chicos, que son intransigentes con los padres de familia y respetan mucho la norma del colegio. Ellos van a generar no solamente estrés a sus estudiantes, sino a toda la comunidad que los circunda. Por ende, eso se vuelve una
así como una cadena, un remolino en el que usted va a estar metido, porque si usted no soluciona ese problema que tiene, pues le van a seguir cayendo más problemas a raíz de esos trastornos psicóticos. Pues mencionar estados depresivos. Prácticamente todos los que están ahí han tenido problemas depresivos en algún momento de nuestras vidas, en algún momento de nuestra semana, podemos tener eventos que nos generen cierta depresión. Y el problema es que no buscamos la forma de salir de esos problemas que nos deprimen. O sea, por citar algo, tengo una demanda con el juzgado. Entonces yo no hago lo necesario para poder limpiar, sanear, pagar o hacer lo que tenga que hacer para que ese problemita del juzgado no me tintine en la cabeza todo el tiempo. O tengo un problema con mi pareja. Esos sí que son problemas que se dejan y se alargan y se alargan y se alargan. Y resulta que también dentro de estos estudios que se han hecho, la gran mayoría de los problemas que tienen los docentes en sus colegios casi siempre es por el aporte negativo que dan sus parejas en los hogares. Sobre todo en espacios rurales. Porque entre más rural sea la institución, menos apoyo tiene el docente y casi siempre son las docentes de su pareja. Lo que hace que mucho del trabajo que se tiene en el hogar genere depresión. Entonces, bueno, esos son elementos que se tienen que atacar. Voy a hablar de 10 áreas que indican las fuentes de estrés más docente para ustedes, mis queridos maestros, o para nosotros, pues porque a mí también me sucede. Primero que todo, enseñar a alumnos con falta de motivación. Si hay un alumno o un grupo de alumnos, que a veces son muchos los que están desmotivados por aprender, y usted está bregando a que él trate, salga adelante y no puede, pues finalmente usted también termina estresado porque trata de motivar y no sucede. El segundo es el elemento pues más común, y es mantener la disciplina. En conversaciones pasadas, en otras charlas, habíamos hablado de esos 4 estilos de disciplina que tienen los docentes. Yo creo que cada uno de ustedes se identificó en cuál estaba, y espero que haya generado dentro de sí un movimiento para bien sea mejorar y no quedarse estancado en alguno de esos elementos que evitan que usted mantenga la disciplina en el salón. Otro de los elementos es entonces el enfrentarse a los cambios. Y no solamente se trata de los cambios que ofrece la dinámica de una institución educativa. Siempre van a haber cambios en instituciones educativas porque nos estamos pensando nuevas formas de evaluar, nuevas formas de planear, nuevas mallas, hacemos cambios en los horarios, hacemos cambios en los grupos. Los cambios son una constante en las instituciones educativas. Así que las personas que no están acostumbradas a los cambios sufren mucho, porque la educación depende de tantos elementos, factores, personas, que siempre vamos a estar sujetos a ellos. Nada más cuando llega un rector nuevo, llega a hacer cambios. Cuando se mueven los coordinadores, hay que hacer cambios. Cuando entran docentes nuevos, hay que hacer cambios. Cuando se van los viejos, también hay que hacerlos. Entonces, una persona pues que no esté acostumbrada a los cambios y que le guste siempre estar como haciendo lo mismo, va a sufrir mucho. Y repito lo que decía al principio, no se trata solo de los cambios a los que está sujeto una institución educativa, sino que además son los cambios que suceden en su vida personal. Cambios de pareja, cambios por problemas económicos, cambios incluso de casa, cambios en las relaciones con la familia, en fin, tantas cosas que pueden suceder. O que entre a hacer una maestría, todo eso va a generar una serie de cambios en sus hábitos, y hay quienes se adaptan muy fácilmente, hay quienes no. Se dice que las personas que tienen una inteligencia alta se adaptan muy fácilmente a los cambios. Vamos para otro, que sería el ser evaluado por los otros. Así que sufren los docentes cuando se les dice que se les va a evaluar.
Pues primero que todo, hablar por ejemplo de la evaluación que tenemos los del 1278, eso es algo irrisorio porque pues esa evaluación, no sé, igual sí puede afectar a largo plazo, realmente no refleja el real trabajo del docente. De la misma manera pues nos ocurre a los directivos que somos evaluados con esas herramientas porque nos dan una serie de números frente a cosas que realmente el evaluador no está viendo. Es así también como esos videos que se hacen para escalafón docente. Se hace la clase súper perfecta que nunca más se va a hacer. En todo caso, cada vez que un directivo se mete a un salón, pues algunos se asustan mucho. No digo que todos, porque a otros les importa un carajo y dan su clase normal, porque finalmente pues yo voy todos los días a dar clase. La diferencia es que va a haber una persona X ahí que nos de pronto va a evaluar un poco lo que estamos haciendo. Pero se estresan. Estresa ser evaluado y no solamente a nivel académico, sino que como docentes estamos siempre bajo la lupa de los estudiantes, de los maestros, compañeros y de los padres de familia, sin mencionar pues lo que yo acabo de decir de los directivos. Nos están evaluando constantemente y algunos profesores se estresan mucho por eso. Otro elemento que es importante mencionar es el trato con los compañeros. Los compañeros nos estresan y precisamente usted tendrá ahí a uno en este grupo de docentes, ahora hay uno que otro compañero que te estrese. Y esos compañeros tristemente lo saben, pero siguen estresando. Saben que bien sea por su temperamento, su forma de ser, a veces hasta por su religión o cualquier posición política, estresa a los demás. O simplemente porque tiene pocas habilidades para interactuar o ser asertivo o ser querido por los demás. Esos docentes pues tienen que empezar a evaluarse, porque si no han notado que generan molestia a sus demás compañeros, pues ahí hay ya un problema. Ahorita lo mencionaba, ahí puede haber un trastorno psicótico. Pero si ya lo detectó, pues es hora de cambiar. Y más si se lo han dicho, porque hay docentes a los cuales los otros docentes le dicen, hermano, pilas con esto, muy barro esto, ¿qué pasó? Hay peleas, hay riñas y las cosas continúan así y se tienen que ver con ellos todos los días. Entonces a usted docente le desmotiva ir a su sede o a su salón o a trabajar, pues porque se va a encontrar con esa persona. Y se los digo porque tenemos casos así. Hay docentes desmotivados por sus compañeros y eso es muy triste. Entonces, pues claro, hay que trabajarlo, lo estamos trabajando. De hecho, hemos iniciado algunas conversaciones con unos, a otros se les han enviado lastimosamente algunos memos o algunos comunicados donde se les señala las actitudes que hay que corregir, otros están por ser enviados, pero eso no puede seguir pasando. Al menos en la institución, yo ya llevo 3 años y 3 años y medio ya, en tiempo, pues en ejecución real no es, pero creo que ya todos deben saber para dónde vamos y ni siquiera es por lo que diga el rector, sino lo que nos pide la institución, lo que nos pide el PEI. Entonces, quien no tenga esos elementos básicos que nos está exigiendo el PEI, pues no puede estar en la institución. Así que tenemos que empezar a tomar ya cartas mucho más serias sobre esos docentes que no se quieren articular específicamente sobre este tema de convivencia. Y no solamente la convivencia con mis compañeros, sino la convivencia con los chicos, que es básicamente lo que estamos hablando en este momento. Y me preocupa mucho porque ahorita en la última entrega de notas tuve un montón de papás que fueron a la rectoría a quejarse por situaciones que siguen sucediendo y uno no entiende por qué siguen sucediendo. Que el chico tiene, digamos, un seguimiento académico muy bueno, el padre de familia tiene las evidencias y el chico las tiene de que todo está perfecto, le califican súper bien durante el periodo y al final del periodo el niño pierde la materia. Y uno no entiende por qué. Pues el papá no entiende por qué. Y cuando va a dialogar con la maestra, pues le dice que es que el niño es muy cansón. Entonces que por eso le rebajó.
Se los hemos dicho de todas las maneras posibles, queridos docentes. El CIE existe para evaluar lo académico, para generar esos procesos de evaluación académica, el seguimiento académico. Y el manual de convivencia está para evaluar, para tramitar todos los temas de convivencia. Se ha hablado mucho, se ha dicho mucho, pero si usted tiene evidencias para rebajarle la nota que no se puede hacer, pero digamos más bien evidencias para calificar un proceso en el cual usted le rebaje, pues usted tiene que generar un estándar de comportamiento. ¿Cómo así? En las notas a usted le tiene que aparecer un estándar donde diga que es que usted va a tener una serie de actividades en el periodo donde va a evaluar la forma en cómo el chico se comporta, interactúa con sus demás compañeros. Entonces, de esa manera usted podrá evaluar convivencia, por decirlo de alguna manera, que de otra forma más asertiva sería un logro del ser. Pero usted debe tener evidencias y no puede calificar subjetivamente. Si usted no tiene esas evidencias, usted no tiene por qué rebajarle la nota académica a un muchacho por su mal comportamiento. Si usted va a generar notas a partir del comportamiento, pues tendrá que tener esos logros y tendrá que tener actividades que midan que el chico se haya alcanzado el logro de convivencia el que usted pretendía, y no por una cuestión subjetiva poner una nota cualquiera. Nos lo dijeron en jurídica a la doctora Beatriz y a mí cuando estuvimos por allá mirando el manual de convivencia, que nos tacharon un montón de cosas en el manual de convivencia, y en resumen nos dijeron: todas estas vainas que hay acá son del sistema institucional de evaluación. ¿Por qué? Porque pertenecen al proceso de académico. En el manual de convivencia usted evalúa, trabaja, trata, resuelve problemas de convivencia. Entonces usted no puede juntar esas dos vainas. Que sí, algunos estarán pensando ahí, no, que la nota es integral, que no sé qué, no hay cuántas. Sí, pero usted debe tener procesos. Usted debe tener procesos que verifiquen por qué le está colocando una mala nota si es a nivel comportamental. Sí, usted debe tener un logro. De hecho, yo vi que alguna de esas profesoras que evaluó al chico, pues tenía un logro sobre el ser. Y entonces eso, en la sumatoria, en esa estadística, le tumba un poquito la nota. Pero lo que no sé es si tenía evidencias con las cuales ella podría sustentar la nota y que no sea simplemente un castigo subjetivo porque el niño molestaba mucho. Otro elemento sería la administración y la gestión del tiempo, la administración de sus cosas, la gestión de sus actividades. Hay gente que es muy, muy desordenada para trabajar. Todo lo deja para última hora, o incluso pasa la última hora y no entregan las cosas, generan trastornos. Entonces uno pone una actividad, 80 profes, hay que decirles: profes, para el día lunes necesitamos todas las notas porque el martes en la mañana imprimimos para poderles entregar, y el martes hay profesores que todavía no han hecho el ejercicio. Entonces eso es pues una falta de respeto, no solamente con la autoridad, que somos los que estamos tratando de organizar el chuzo, sino que además con sus compañeros que hacen un esfuerzo por cumplir. Y eso genera estrés, porque ¿qué va a pasar? Yo voy a tener que llamar a la persona y decirle: fulanito, usted no ha colgado las pinches notas, por lo cual no podemos imprimir, por lo cual no podemos entregarle a los demás docentes, por lo cual nos va a tocar aplazar. Entonces trastornan toda una comunidad. ¿Y qué hacen? Pues que uno se enoje, y casi siempre que uno se enoja, pues empieza a querer menos. ¿O no es así? Cada vez que ustedes se enojan, ¿siguen amando igual? No. El rencor, la rabia y el odio aporrean un poquito el amor que uno pueda tener. Y eso sucede en las relaciones, cuando hay tantas cosas que hacen que con mi pareja yo pelee, me enoje, le genere rencor, pues el amor hacia ella empieza a disminuir. Entonces, otro elemento que nos puede generar estrés es esa indefinición y conflicto entre funciones. Eso ya depende mucho de los que somos directivos, del desorden que podamos generar, y que a veces trabajamos como pollos descabezados, no se sabe qué hay que hacer, o se entregan desde las directivas las cosas a última hora.
entonces los ponen a correr a ustedes, o las cosas no están muy definidas y les genera estrés a ustedes. Depende mucho de nosotros evitar que esas condiciones de estrés se den. Y por último, podría mencionar las condiciones laborales precarias, algunos más que otros. Dentro de la misma sede principal, incluso algunos consideran que estarán en una condición más precaria que otros. Y ni qué decir a nivel de las sedes. Hay sedes que tienen, pues hay profesores de los que están ahí que ni siquiera tienen un salón propio, que es muy triste, que no contamos con los suficientes recursos para dar las clases y eso frustra. Entonces, a eso se le suma lo poco proactivos que podemos ser para generar las soluciones y eso nos va a generar pues muchos factores de estrés. En general, todos debemos de tener algún nivel de estrés. El estrés es inevitable. De hecho, a veces es hasta necesario, o no digamos a veces, es necesario tener un cierto nivel de estrés, que es el que nos genera la chispita pues para reaccionar a las condiciones laborales. El asunto es que tenemos que aprender cuándo apagar el switchecito del estrés. Es como cuando usted va en el carro y va acelerado y llega un semáforo y para en el semáforo, pero queda con el acelerador a fondo. Ahí quieto. Eso es más o menos lo que tenemos que aprender a entender, que cuando ya no necesito el estrés, porque de alguna manera es una necesidad química del cerebro para poder reaccionar a las situaciones, y sigo ahí metido en el cuento del estrés. Entonces, les mando al correo un link en el que ustedes van a poder identificar el nivel de estrés que tienen en este momento, qué tan tostados están y qué acciones debemos de tener para poder mejorar eso. Pero sin hacer el cuestionario podemos identificar a los docentes que tienen más niveles de estrés que otros. Y eso se fundamenta mucho en los trastornos o en las enfermedades que nosotros empezamos a detectar físicamente. O sea que un factor para yo ver que un docente está estresado es el ausentismo que genera. Por acá tengo un artículo de la Organización Internacional del Trabajo que pues dice que si una persona falta por lo menos una vez al mes al trabajo, ya hay un nivel de estrés presente. Entonces, ¿qué podemos decir cuando son aquellos que piden 2, 3 y 4 y 5 y 6 permisos durante un mes? Aquí dice en el artículo que quien lo padece se enfrenta con frecuencia a gripas, hipertensión, manifiesta una sensación negativa a toda hora, tiene dolores de cabeza frecuentes, alteraciones gastrointestinales, o sea, como quien dice que el reflujo, que le dio churrias, todas esas vainas del estómago, no duerme bien, insomnio, problemas respiratorios, y uno que es muy frecuente en nuestra institución es que suele enojarse con facilidad. Dice acá el informe de la OIT que son muy comunes también los sentimientos de frustración, paranoia y omnipotencia. Basta con verlos gritar para notar su terquedad e inflexibilidad y muchas veces actúan como si estuvieran deprimidos. Entonces, entre más mal geniado vemos un profe, es que más estresado es. Entre más mal geniado vemos a las personas, es que un nivel de estrés tiene. Por eso uno siempre se busca a aquellos que sonríen, con los que me río, me hacen reír y me producen endorfinas para el cerebro. Las endorfinas no solamente se generan a nivel de contacto sexual o por comerse un chocolate, sino el solo hecho de reír hace que uno se sienta bien. Por eso las personas buscan a quienes lo hacen reír constantemente. De hecho, casi que se convirtió en una fórmula mía, estámelos gozando a todos, porque al menos uno busca eso. Si yo saco una sonrisa en el otro,
al menos en el día, pues ya sé que le he bajado su nivel de estrés. Bueno, les hablaba ahorita que les iba a mandar pues un cuestionario. Ese cuestionario está medio en una escala definida por Malasch, donde les va a decir a ustedes qué medidas deben tomar para corregir el estrés. Bueno, para cerrar esta primera parte del estrés tenemos que hablar entonces, pues bueno, listo, ya identificamos que estamos llevados del berraco y entonces tenemos que mejorar nuestra salud mental, que espero que el ejercicio y las recomendaciones que de pronto trabajaron el día de ayer hayan sido pues satisfactorias. Es una actividad que hace mucho quería hacer Beatriz y por fin la hizo, Beatriz, casi que no la haces. Debías traer a ese señor de no sé dónde y hablar de esa vaina china y todo lo que hablaron. Me la perdí, pero espero que les haya gustado mucho. Eso es una estrategia, me imagino que les hablaba de esas estrategias, así que voy a pasar rápidamente las medidas que tenemos que tener en cuenta para enfrentar el estrés y la combustión laboral o el burnout o estar tostados. Voy a empezar primero que todo con esta frase que me parece bastante importante. El profesor debe ser un ejemplo de salud mental como consecuencia de la gran influencia que ejerce en clase. Esta frase la dijo una señora que se llama Madeleine Roy. Pues hombre, es bastante claro. Yo no puedo tratar de generar salud mental en mis chicos si en primera medida yo no estoy tranquilo o tranquilo. Entonces, para evitar el estrés, primero están las estrategias preventivas, que son las que tenemos que tener en cuenta para que no ocurra. Las estrategias de acción directa, que son aquellas que atacan esas posibles fuentes. Ya hablé de 10 fuentes más o menos. Esa sería una estrategia de acción directa. Después de que identifique, tratar de borrarlas de la lista. Y están por último las paliativas, que son pues formas de mitigar el estrés que en el momento yo tengo. Entonces las voy a enumerar así rápidamente porque pues se me va a acabar el tiempo y tenemos que hablar de lo otro. Empecemos con las estrategias preventivas. Y se las voy a decir así sin explicarlas porque ya cada uno creo que tendrá que hacer ese ejercicio. Primero, fomentar el compañerismo en el entorno de trabajo. Así que por favor también, compañeros directivos, tomemos nota porque aquí hay mucho que nos cae pues como a nosotros. Por ejemplo es un tema que depende mucho de las directivas, aunque entendemos por ejemplo que voy a hablar de la sede principal. Primaria es un mundo, bachillerato es otro mundo e incluso el programa de formación complementaria es otro mundo. Y eso se vuelven unos microentornos. Entonces ve uno que la forma en cómo se relacionan las compañeras de primaria es una forma muy distinta a cómo se relacionan los compañeros en bachillerato. Estaba hablando de los docentes. Pero nada, hay que buscar siempre, pues no sé, reunirse con los colegas en los espacios que pueda. Por eso parte de la idea que se tuvo de que cada docente tuviera su salón, es que se pudieran hacer visita, se pudieran ir a tomar un tinto, se pudieran acostar a dormir, porque realmente si es su hora libre y no hay necesidad de ir a reemplazar a nadie o no te necesitan para nada, pues enciérrese y duérmase. Eso sí, no se quede dormido hasta que llegue el otro grupo, pues porque es una manera de usted controlar el estrés. Administrar su tiempo, la asertividad en las comunicaciones. Es algo a lo que se le ha hecho referencia mucho tiempo, o al menos yo, pero tenemos que aprender a limpiar nuestro idioma. Es algo, nuestro lenguaje, nuestra forma de comunicarnos con los demás, es algo que yo he tratado de hacer porque si bien una de mis herramientas es el humor, el sarcasmo ha sido otra que a veces no la manejaba muy bien y le he confesado a algunas de mis compañeras que he tratado mucho de mejorar eso y siento que lo he hecho. Trato de ser más asertivo a la hora de decir las cosas.
Cuidar la salud física, por Dios. Se los dicen en todos lados, en toda parte. Profes, hay que hacer ejercicio. Uno no encuentra ninguna teoría o ningún video o ningún libro que diga lo contrario. Y está pues el cuidado de la salud emocional. Ese es un tema largo, porque si bien el cuerpo a la hora de la verdad puede ser fácil cuidarlo con una buena alimentación y el ejercicio, emocionalmente la gente es muy, muy difícil que esté tranquila, que esté bien, porque depende mucho de su crecimiento, de su familia, lo voy a decir vulgarmente, de la raya que tenga. Todos tenemos una raya y casi el 50% de esa raya la tenemos es porque nuestros papás nos la hicieron. Marta Escobedo es una tanatóloga. Ahí les dejo la tarea para los que quieran estudiar qué es tanatología. Y bueno, ella dice una frase que me parece que se robó de un poquito del budismo, que dice que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Todas las cosas que nos pasan, de alguna manera, bueno, todas las cosas que nos pasan negativamente, de alguna manera van a influenciar en ese nivel de estrés que como docentes tenemos. Entonces, está en sus manos permitir que esos sucesos negativos que nos ocurren en la vida, pues afecten nuestro quehacer docente y por tanto aporten a esos niveles de estrés que manejamos diariamente. Vamos a hablar para finalizar esta primera parte, cuáles serían esas estrategias pues, que tenemos que considerar a nivel paliativo para que disminuyamos nuestros niveles de estrés. Las voy a decir muy rápidamente porque son un montón. De pronto me detendré en una que otra, pero todas ellas aportan a la disminución de los niveles de estrés que en este momento podamos tener. Primero, pues una buena alimentación. Hay frases, algo de clichés que dicen, usted es lo que come. Entonces, pues bueno, tendrá que analizar qué es lo que está comiendo, porque aquellos que, por ejemplo, evitan mucho las proteínas, pues están, por ejemplo, afectando mucho sus funciones cerebrales. Por tanto, la disminución de la efectividad laboral va a ser intrínsecamente relacionada con lo que está comiendo. Practicar regular y moderadamente el ejercicio, reducir el consumo de cafeína, a lo cual yo no estoy muy de acuerdo, porque pues ustedes saben que, bueno, no sé eso en qué, eso tendré que investigarlo porque no sé cómo la cafeína pues le genera a uno estrés, al contrario pues cuando uno llega algo agotado y se siente ya disminuido, pues le aporta algo de energía para poder continuar. Sí entiendo que todo en exceso podrá afectar y hay que regular el consumo de la misma. Aire fresco, controlar su peso sin obsesiones, chequeos de salud anuales, aunque ni para qué dicen eso si ustedes mantienen metidos en el médico. Entonces, pues, chequeos anuales, mantienen allá. Masajes de relajación y habría que considerar también acá, pues, hacer el amor. Fornicar todo lo que se pueda. ¿Por qué? Porque eso es una actividad que le disminuye a uno los niveles de estrés. Hasta de broma lo dicen cuando la gente está mal genio. No le dieron lo suyo anoche. Ahí está. Consumo escaso de alcohol. Bájele si a usted le gusta mucho el chorrito. Si es adicto, peor. Porque no solamente usted como adicto le estaría aportando a sus propios niveles de estrés, sino a los de su familia. Y por tanto se genera ese círculo vicioso, pues que lo va a terminar afectando es a usted. No sea demasiado autoexigente. Las personas que son pues muy inteligentes son muy exigentes con ellas mismas, por lo que se pueden considerar perfeccionistas en cuanto a la realización en tiempo y calidad de sus labores, y eso les genera mucho estrés y se lo generan ellos mismos. Dormir bien, se ha considerado, se han hecho estudios que incluso como adultos tenemos que dormir de 7 a 8 horas para que nuestras conexiones neuronales estén
de la mejor manera para el día siguiente, sin mencionar todas las funciones del cuerpo que pues, vamos a necesitar para nuestra labor. Todo lo que lo relaje, hay que aportarle a eso, hay que buscar cómo relajarnos, qué es lo que nos relaja y pues utilizarlo, hacerlo, incluso hasta en nuestras mismas clases. Colocarse límites, hay que aprender a decir no, relacionarse socialmente, el aislamiento, compañeros, es un factor de estrés. Hay algunos que nos gusta estar como solos a toda hora, pero lo disfrutamos. En cambio hay personas que se aíslan socialmente y se sienten miserables por ello. Llevar una vida personal equilibrada y satisfactoria, introducir cambios en su propia vida, tener pasatiempos y aficiones, esto sí que es importante. Muchachos, hay vida más allá de la educación. No podemos pasar 24 horas solamente en el colegio, en los muchachos, en los trabajos, en las evaluaciones, no. Y cuando digo esto, tampoco estoy hablando de es que hay que dedicarle tiempo a la familia, hay que dedicarle tiempo al esposo. No, hay que dedicarle tiempo a usted. A usted, ¿qué es lo que lo hace feliz? No al profesor, no al esposo o esposa, no al papá o a la mamá. Usted como persona, ¿qué es lo que lo hace feliz? Y tiene que buscar esas cosas que tú disfrutas distintas a la educación y a estos tres escenarios de esposa, papá o madre de familia. Perdonarse a sí mismo. Hacer el amor seguido. Muy seguido. Eso sí que desestresa. Pedir ayuda cuando así lo requieras. Hay que hablar, hay que hablar. Uno no tiene por qué estarle comunicando a todo el mundo lo bueno y lo malo que le pasa. Pero sí buscar personas de confianza que de alguna manera te puedan ayudar a encontrar la salida a los problemas. Tener objetivos claros en la vida. Si uno no tiene unas metas de lo que yo quiero hacer, lo que yo quiero conseguir, incluso a nivel laboral uno no va a sentirse motivado. Pero esas metas tienen que estar a todos los niveles, con su familia, a nivel personal. Ya lo digo, si tú no tienes un pasatiempo o algo que te divierta, pues tampoco vas a tener una meta. Ser asertivos. No van a creer, pero si ustedes empiezan a mejorar la forma en cómo se comunican y ser más asertivos con los demás, le va a bajar mucho el estrés a su vida. Ya lo había dicho ahora, poder decir no, hay que establecer sus límites y no, es que hasta aquí trabajo yo, no, es que esto no lo voy a hacer, hay que aprender a decir no a las situaciones inaceptables. Y disponer espacio para ustedes mismos. Y vuelvo a lo que dije ahora, no es el espacio, es que es mi espacio, entonces voy con mi hijo. No es que es mi espacio, es que voy con mi esposo. No, para usted, el espacio suyo. Bueno, hasta aquí ya terminamos el tema del estrés, porque aquí nos podríamos quedar todo el rato.